Muy buenas noches, cofrades, bienvenidos a Cofradías en 7 Televisión Málaga. Como siempre, suena Soledad de San Pablo, marcha de Pascual Zueco Ramos. El cartel de la Semana Santa de Málaga se presentó el pasado jueves. Cada año, porque si no fuera así, es que tendríamos algún problema, se levantan a la par loas y feroces y destructivas críticas, no podía ser menos. La obra de Puche ha sido efectivamente alabada y destruida. Aquí en esta casa se mantiene una opinión cercana al triunfalismo. Sí, es un cartelazo, una obra distinta para una Semana Santa que es igual. Quizá el problema estribe en que los cofrades muchas veces exigimos salir de la zona de confort a los demás, pero no tenemos el valor de hacerlo cuando nos toca. Esa sería una explicación a lo que se ha leído como crítica destructiva, porque del cartel siempre se escucha una opinión intermedia, esa que es tibia, ese sí pero. Sí, es una buena pintura, pero no es un cartel. Como decían en Amanece, que no es poco, yo soy un hombre muy primario, terriblemente sujeto a las pasiones, no pienso casi. Cualquier cosa que les dijese iba a ser una tontería. Por eso les digo que el cartel de Puche es un cartel como la copa de un pino. De hecho, no es un cartel, son muchos carteles. Son ideas rasgadas con sentimiento, como rasgó Puche el envoltorio en esa performance de presentación en la que el sonido, la luz, la obra se convirtieron también en parte del cartel. El recuerdo que lucha contra capas de actualidad, contra el tiempo y el ahora. Ese cartel que tiene que pelear con vueltas de papel inservibles para llegar al origen. El cartel de carteles es una imagen hecha de imágenes que buscan una Semana Santa personal, muy personal, la del autor, pero que se parece a la de muchos cofrades que hemos vivido tantos y tantos días detrás de un palio o que hemos recibido esa formación de la mano del más sabio de los abuelos, que siempre es el de uno. El cartel de la Semana Santa de Puche es el cartel de la Semana Santa de todos los que vemos un grito en la pared, los que vemos un nazareno no solo en el recorte, sino en cada esquina, en cada hueco, en cada sueño y en cada día, porque así somos los cofrades. Vemos la mano del Señor en cada día torcido, el farol que alumbra con su luz las noches tristes y la alegría del palio que se mueve con gracia cuando vivimos la hermandad. No, el cartel de Puche no es de Puche. La idea será suya, la ejecución también. Pero en esta obra tenemos un poco de todos, música, familia, religión, oración, oro, hilo. Tenemos Semana Santa y de eso se trata. Bienvenidos a Cofradías en 7 Televisión. Uno de los detalles del cartel de José Luis Puche era la mano del Señor del Huerto y por eso venimos de ver al Señor del Huerto por Calle Nueva. Uno de esos detalles de tantos que hoy vamos a desmenuzar, a despiezar con el propio José Luis Puche. Jaime Moreno, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tenemos tanto de qué hablar con José Luis y tantas cosas de las que hablar en torno al cartel que, bueno, vamos a intentar medirnos un poco. Sí. Nos va a costar. Vamos, de hecho, a retomar una historia que ya empezará en noviembre cuando nos acompañó y, bueno, le preguntamos sobre sus sensaciones, sobre su estado de ánimo, sobre su momento artístico, ¿no?, a la hora de la creatividad y demás. Y yo creo que, bueno, en esa entrevista
queriendo o sin querer, nos dio ciertas claves que, bueno, se han visto reflejadas en el cartel y que luego comentaremos con él profundamente, claro. Nosotros en esta primera parte de hoy vamos a dedicar el tiempo a presentar la presentación del cartel, porque en esos 10 minutos aproximadamente en los que José Luis estuvo sobre el escenario presentando su obra, nos dio todas las claves posibles para entenderlo. Es un cartel que tiene muchísimo trasfondo, vamos a dejar que él nos lo cuente. Sí. Y luego además vamos a ampliar con él en una entrevista que vamos a tener en el segundo bloque. Sí, hay una actuación metaartística en todo esto que creo que sabiéndolo, que conociéndolo de parte del protagonista nos puede ayudar mucho a entender ya no solo si era parte del cartel o no, sino a qué debido y por qué. Bueno, vamos a ver esos 10 minutos aproximadamente de la presentación de José Luis Puche. Tienes que verla con atención, porque cualquier detalle que se te pueda perder, que no seas capaz de ver en las fotos que has ido viendo, te lo va a explicar perfectamente. Así que no pierdas detalle. Además, después de José Luis, vamos a escuchar a Pablo Atencia. Nuestro compañero Manu León estuvo allí en la presentación. Pudimos hablar con varios de los protagonistas que van a tener pues esa presencia a lo largo de esta cuaresma. Vamos a ver a José Luis Puche y luego vamos a hablar con Pablo Atencia. Cuando a mí me encarga Pablo Atencia este cartel, a mí me pilla en ese momento en Londres, no estaba en Málaga, pero bueno, volvía a los pocos días, y entonces ya nos reunimos en mi estudio, me hizo este encargo y yo la verdad que fue para mí una alegría inmensa, pero claro, cuando se fue Pablo de mi estudio y estaba conmigo mi mujer Mar, yo decía, ¿y ahora qué, no? ¿Qué hago? Porque claro, siempre desde pequeño había pensado en muchos carteles posibles, pero yo ahora estaba muy lejos de todo aquello, ¿no? Mi trabajo tenía que ser muy distinto, mucho más reflexivo y antes era como mucho más simple. Sobre todo ahora teniendo en cuenta que mi trabajo se debe también a la contemporaneidad de mi tiempo, pero respetando y reflejando lo que son las tradiciones propias de nuestra Semana Santa. Así que yo cuando me pongo a trabajar sobre esto, lo primero que hago es tirar de todas mis imágenes, todo lo que yo había aglomerado desde que era pequeño, es decir, fotografías, libros, todos los coleccionables que daban, por ejemplo, en Diario Sur, en el Diario de Málaga, en fin, itinerarios, carteles, todo lo que había coleccionado. Y también empecé a tirar de imágenes propias que yo hacía con mis cámaras, y sobre todo cuando ya tenía cámaras digitales, ¿no? Ya era una pasada en cuanto a lo que el volumen de imágenes que yo tenía. Así que me puse a pensar en qué podía hacer, ¿no? De hecho, recuerdo además que cuando yo iba con mis amigos a ver la Semana Santa y siempre me veían haciendo fotografías, vídeos y siempre me preguntaban, bueno, ¿y esto para qué tantas fotos? Realmente no sabía que era para esto. Y aquí está toda esa aglomeración. Es decir, este cartel lo que pretende es invitar a todo el que lo contemple a que haga una reflexión sobre su identidad dentro de la Semana Santa, ¿no? Porque esto es lo que yo he hecho, es hacer un ejercicio de introspección hacia mi propio sentir cofrade, ¿no? Así que lo que planteé ha sido pues una aglomeración de carteles, de posibles carteles, uno encima de otro, quizás en un muro de cualquier parte de Málaga, en el que se ha ido arrancando capa a capa y aparece esta suerte de nazareno. El nazareno está aquí implícito porque es el penitente, realmente es el acto de fe, ¿no? De casi la inmensa mayoría de la gente que sale, de las personas que salen en las cofradías. Hacen su acto de penitencia y yo creía que era la parte más importante que se tenía que reflejar, pero de una manera sucinta, es decir, no nada evidente. Yo siempre me muevo en las dualidades, ¿no? En buscar un poco la inquietud y que el ejercicio del ojo se ponga en valor. Porque al final ver no es recibir, ver es reinterpretar las imágenes desde parámetros del recuerdo, es decir, de la memoria. Pero claro, el nazareno, ¿cómo lo iba yo a trabajar? Pues lo trabajé colocando de fondo algo que a mí me enseñaron a hacer cuando yo llegaba a la Cofradía de la Aspiración.
Yo era miembro de la banda de música, tocaba percusión y recuerdo que antes de entrar a lo que era los ensayos, si pillaba la puerta abierta del Salón de Tronos, yo me iba al fondo porque a mí me enseñaron una estampa que nunca olvidaré y que siempre rememoraba cada vez que podía, que era llegar allí al fondo del todo, donde está el manto de Dolores Coronada, coger la cortina que lo cubría, hacer así y encontrarme de repente un muro inmenso, como si fuera una montaña plana, ¿no?, maravillosa, de un bordado espectacular, mirar hacia arriba y quedarme contemplando allí un buen rato, ¿no? Yo después he visto que mucha gente también hacía esto, recordándolo con los amigos y tal. Por eso el manto aparece plano, no aparece extendido sobre un trono, sino plano. Después, bueno, he de decir que hay gente, la poquita gente que lo ha visto, que ha interpretado esto como si fuera un collage. No es un collage, la palabra precisa es palincesto, que es el palincesto de la técnica, pero también es el palincesto de la memoria. Es decir, el palincesto es ir trabajando capa a capa, es decir, una capa sucedida de la otra, y así sucesivamente, de tal manera que se han ido sucediendo todos estos carteles. En la memoria es igual. Cuando nosotros empezamos a recordar, pero después tenemos otra vivencia y eso hace que al final que estemos deseando que llegue la Semana Santa del año siguiente para seguir acumulando más experiencias y más recuerdos. Quería reflejar también el interior y el exterior de la Semana Santa. El interior de la Semana Santa evidentemente es la iglesia, por eso aparece aquí la iglesia de los mártires. El farol de aquí es el farol de Amor Doloroso. Son imágenes que yo iba tomando hacia 2007, 2008 y al final han terminado encajando en este cuadro. El farol lo coloco aquí porque para mí también es una suerte de dualidad, es decir, puede ser el farol de la Virgen como lo es, pero también puede ser el farol que porta el Nazareno, porque perfectamente lo encajo aquí justo donde estaría el hombro. Después, por otro lado, quería reflejar también lo que es el exterior de la Semana Santa de Málaga. De aquí que se coloque esta estampa en la que se encuentra el Palio de Gracia y Esperanza saliendo de su casa hermandad, y aquí hay una pequeña idealización de lo que es la Alcazaba de Málaga con la arboleda que hay justo al lado de esa torre. Después también quería de algún modo reflejar la catedral, pero sin que la catedral fuera demasiado evidente, ¿no? Así que está aquí este torreón que se encuentra, todos los conocemos, en el patio de los Naranjos, ¿no?, y el Cristo de Redención. Después también, como he dicho, que es un palincesto de capa y capa, aparece lo que es Málaga Semana Santa, pero la S corresponde a un posible cartel anterior, es decir, que va coincidiendo un poco. También las coincidencias son que Málaga y Semana tienen 6 letras y las dos A coinciden, y como ha dicho antes Pedro Blanco muy bien, Málaga está íntimamente ligada a su semana, por eso la tipografía una pisa sobre la otra, porque se encuentran en plena armonía. Y después el 2020. También quise hacer un pequeño guiño a una persona que me recordó por Twitter, persona que no conozco, no sé quién es, pero me recordó que el Cristo del Huerto jamás había salido en un cartel, ¿no? Así que hice ese pequeño guiño a esa persona y a esta cofradía, evidentemente, y coloqué la mano del Cristo. Y ya por último, hay 2 estampas muy especiales para mí. Una de ellas es una pequeña reivindicación hacia la Semana Santa del maestro Perfecto Artola. Es una persona que hizo mucho, sus composiciones son básicamente la banda sonora de nuestra Semana Santa, y creo que se va perdiendo poco a poco ese valor de origen en pro de otras modas, ¿no? Y yo creo que no se debe olvidar que este maestro siempre está ahí y que se le debe recordar. Y por otro lado también se recuerda mi parte de percusionista y músico dentro de la Semana Santa. Y ya por último, en este rinconcito de aquí, he aprovechado una fotografía que hemos tenido siempre en casa de mi abuelo,
mi abuelo Luis, que era portador, era hombre de trono, y aquí se retrató pues con unos amigos llevando el trono de santo traslado, y me pareció bonito que apareciese, y es como un homenaje a mi familia, porque al final los recuerdos no solamente son los que vivimos nosotros, sino que generaciones que anteceden a la nuestra hacen que heredemos unas cosas, o sea, unos recuerdos detrás de otros y nos lleguen a nosotros, ¿no? Por último, pues ya agradecer a Pablo Atencia el hecho de que me haya permitido hacer este cartel, que me haya dado toda la libertad del mundo para poder trabajar con él. Eso da una tranquilidad al artista abismal, porque el universo que se abre en la mente es infinito. Desearle mucha suerte a la persona que coge el testigo del evento, a Javier González de Lara, que seguro que hará un magnífico pregón. Y nada, y solo decir pues que sí, esta mañana nos han robado la magia del momento, pero no nos han podido robar la ilusión de estar hoy aquí y disfrutar de este momento. Y nada, pues solamente me queda deciros que bienvenidos a la Semana Santa de Málaga 2020. A mí me ha encantado, la verdad que es una obra de primer nivel. Estamos hablando que José Luis es un lujo para Málaga. José Luis es de los 50 artistas contemporáneos a nivel mundial de mayor proyección ahora mismo, y evidentemente que como cofrade que es, como persona que conoce la Semana Santa, haya hecho nuestro cartel, pues para nosotros es un lujo, para la Pinacoteca, para que sirva para enseñar al exterior nuestra Semana Santa, que al final pues que todo el mundo pues vaya viendo cómo puede haber una pintura alternativa, diferente, que también pone en valor la Semana Santa, y que todos pues lo disfrutemos lo máximo posible. Yo os invito a quien lo vea, a que se recree y que lo entienda. Bueno, si no te ha quedado algo claro, tranquilo, que nosotros ahora vamos a hablar con José Luis y vamos a profundizar muchísimo más en todos esos carteles que había en su cartel. Tenemos tantas cosas que preguntarle que no nos va a quedar ninguna duda. Jaime, tenemos este fin de semana un pequeño fin de semana de traslados, uno de esos días que tanto nos gustan a los cofrades, en este caso, gracias a Dios también, por la remodelación de las obras, por la remodelación de la Iglesia de los Mártires. Las obras de los mártires que a priori no sabemos sobre duración. Los más optimistas dicen que menos de un año, los menos optimistas se van por encima del año y medio. Veremos a ver si pronto podemos traer a alguien que nos desvele cuánto o cómo se especula o cómo se ha presupuestado el tiempo y en la finalización de la obra, pero bueno, sí, lo que causa es una diáspora de tantas hermandades de cofradías y tantas imágenes de veneración pública que hay en la Iglesia de los Mártires. Yo te lo digo ya, Jaime, la semana que viene vamos a hablar de los dos grandes eventos de este fin de semana. Vamos a hablar de la restauración de la Virgen de Consolación y Lágrimas, y vamos a hablar de todos esos traslados y de todas las obras y todo lo que hay en la Iglesia de los Santos Mártires, con lo cual la semana que viene no se pueden perder nuestros espectadores cofradías. Me parece un menú más que actual e interesante. Es la intención. Vamos a escucharte ahora con la lanzada, que creo que además tiene que ver con el tema del día, que es el cartel de José Luis Puche. Sí, he querido dar una veladura o una pincelada más a tanto comentario que se ha hecho, y bueno, ahí está mi reflexión y espero que guste. Nos vamos a ir también con esa agenda y os vamos a dejar abriendo boca de la entrevista que vamos a tener a continuación, con un vídeo que ha publicado el propio José Luis Puche, con ese timelapse en el que se ve cómo ha ido realizando capa por capa el cartel de la Semana Santa. Nada, vemos la lanzada, escuchamos la agenda, nos vamos a publicidad y en un momentito estamos de vuelta contigo. Buenas noches. Otra vez. Otra vez el arte liando una polvareda. Otra vez.
Otra vez, una agitación emocional que lleva al inconformismo y a la protesta. ¿Cómo no? En redes sociales, donde tras un perfil y reclinados en un sillón o tomando una cerveza, podemos ser artistas, críticos de arte, ingenieros agrónomos o vicepresidentes del gobierno. Otra vez el ruidoso y molesto desorden de las ideas y la falta de juicio. Otra vez la crítica infundada y directa que bambolea entre lo soez y la estulticia, sin reparar en ningún momento que el gusto particular no arroja ningún tipo de certeza universal. Otra vez llegó antes el cartel que la noticia. Otra vez la vieja historia de Eris, la diosa de la discordia, robando la manzana de oro de las Hespérides para lanzarnos a una guerra troyana y de paso arrebatarnos la sorpresa y el impacto. Sí, otra vez. ¿Ves, José Luis? Había que rasgar hasta el fondo para encontrar un manto lo suficientemente grande para cubrirlos a todos. Gracias, Puche. Otra vez. En cuanto a la agenda, cofrades, mañana jueves 16 de enero tendrá lugar el traslado de los sagrados titulares de la Hermandad de Viñeros al Oratorio de Santa María Reina y Madre, a partir de las 8:30 de la tarde. El viernes 17 de enero contaremos con la reposición al culto de María Santísima de Consolación y Lágrimas, a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 9 de la noche en la parroquia San Felipe Neri. El sábado 18 de enero empezamos con el concierto del 11 aniversario de la banda de música de Zamarrilla en el auditorio Ellas Neville de la Diputación de Málaga, a las 6 de la tarde. En cuanto al traslado de los sagrados titulares por la restauración de la parroquia de Santos Mártires, empezamos por Pasión. Realizará el traslado de sus sagrados titulares a la iglesia de Santiago Apóstol el sábado 18 de enero a partir de las 7:30 de la tarde. La Hermandad de la Cena trasladará sus sagrados titulares a Santo Domingo también el sábado 18 de enero a partir de las 7:30 de la tarde. El Huerto trasladará a sus sagrados titulares a la iglesia de San Julián el 18 de enero a las 7:30 de la tarde. La Hermandad de Gitanos trasladará sus sagrados titulares a la iglesia de San Juan el 18 de enero a las 7:30 de la tarde. Y para terminar nuestra agenda, el sábado 18 de enero tendrá lugar la conferencia de don Francisco Naranjo por la restauración de la Virgen de la Consolación y Lágrimas a las 9:15 de la noche en la agrupación de Cofradías de Málaga.
La semana pasada ya te decía que los cofrades llamamos a esto precuaresma. Una vez que se presenta el cartel de la Semana Santa, todo cambia. Pasamos de pensar en esos cultos de San Juan Evangelista, de la Inmaculada, etcétera, y ya cambiamos el chip. Los cofrades ya nos ponemos a pensar en que no queda nada. No queda nada porque ya están anunciándolo, ya lo estamos anunciando. Desde el pasado jueves tenemos publicado en la calle el cartel de la Semana Santa de 2020, obra de José Luis Puche, que además está hoy con nosotros. Es el primer invitado que repite 2 veces. José Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Jaime, 21 de noviembre de 2019, hace muy poquito estuvo José Luis con nosotros. Sí. Le dijimos incluso que no, ni le íbamos a preguntar por qué iba a ver en el cartel, porque queríamos dejarnos sorprender. Sí, así fue. También le hicimos otro tipo de preguntas diferentes, menos impertinentes seguramente, pero poco a poco pues nos fue desvelando las claves, y como hemos podido hablar a lo mejor en privado, fuera de cámara, pues acompañó muy bien a ese mismo programa la entrevista que tuvimos con Pablo Bujalance, que rescató la memoria como patrimonio del que está hecho la Semana Santa, ¿no? Yo creo que las palabras de Bujalance fueron casi premonitorias para el desarrollo o la consecución del cartel, y bueno, aquí tenemos a José Luis que nos contará pues eso y mucho más. Hemos visto esa intervención tuya en el escenario del Teatro Echegaray, una intervención que yo creo que a cualquiera que le quedara alguna duda en un primer vistazo le dejó todo perfectamente claro. Yo voy a empezar atreviéndome a hacerte una pregunta que lo hacíamos la semana pasada, hablando Jaime y yo con unos amigos, decíamos, para mí el cartel de este año tiene una continuidad con la historia que empezó el año pasado, que empezó José Antonio con esa pared con el graffiti. Este año seguimos en la pared. Seguimos en la pared, exactamente. Es que no nos podemos olvidar que la Semana Santa está en la calle, más que en ningún otro sitio, ¿no? Está también en la iglesia, pero evidentemente está en la calle. Ese cartel de carteles, Jaime, en el que lo que más llama la atención es lo que tenemos ahora mismo en pantalla, el manto de la Virgen de los Dolores. Sí, lo que parece ser el fondo, el origen o la base compositiva del cartel. Ya hablamos en la otra vez que tuvimos ocasión de hablar con José Luis, pues sobre ese tipo de... lo que hemos hablado antes, ¿no? Los retazos de memoria, digamos, el collage de vivencias como parte de la Semana Santa. Para empezar vamos a introducir la entrevista y vamos a hablar, pues, a lo mejor, para pasarlo rápido, de la parte más desagradable, ¿no? Porque en la antesala ya conocemos todo que hubo una filtración. Yo te preguntaría, lo primero, ¿qué pudo fallar? Sobre todo para poner soluciones en los años venideros. Y ya en lo personal, ¿qué regusto te dejó que nos eliminaran y nos quitaran ese factor sorpresa, ¿no?, que debe de tener un cartel? Mira, el fallo, os juro de verdad que no sé dónde está. O sea, no sé si es que el cuadro debe de estar completamente tapado, pero claro, hay que tener en cuenta que es una escenificación de la presentación. Claro, como tal, tenemos que prepararlo, colgarlo, iluminarlo correctamente, es decir, que tiene que estar al descubierto, porque si no, no sabemos cómo reacciona el cuadro frente a los focos. Entonces, no se dejó pasar absolutamente a nadie ajeno que fuese de la organización de este evento. Tanto técnicos del teatro como personal de la agrupación, los imprescindibles para que estuviéramos allí. No sabemos realmente quién ha sido, ni cómo ha pasado, porque es que solamente estábamos quienes estábamos en el teatro, y no se dejó pasar a nadie. Entonces, claro, no entendemos, por mucho que nos preguntábamos en un corrillo que formamos allí quién había sido, ninguno confesó quién fue. Perdona, Fran, pero sí. Sobre todo, evidentemente no estamos aquí para trabajar en plan policíaco, que lo haga quien corresponda, pero sobre todo sí me interesaba el regusto, sí, que eliminó la capacidad de sorpresa, ¿no? Al principio ¿Cómo te enfrentaste luego al acto sabiendo lo que ya había pasado? Pues mira, al principio me sentí fatal, la verdad, porque sabías que alguien muy cercano a ti te había traicionado, ¿no? Entonces, claro, exactamente. Yo he guardado el máximo celo posible mientras que yo he ejecutado el cuadro en el estudio. Es decir, todas las persianas bajadas. Pablo no me permitió ni que abriese una ventana, por temor a que alguien pudiera hacer una fotografía. Lo mismo cuando el cartel fue a la imprenta.
en un cuarto, casi que eso era un zulo, donde estábamos el impresor y yo, nada más. En cuanto veíamos que alguien podía merodear, cogimos y cuando ya hicimos la prueba de impresión y vimos el cartel, lo dejamos y lo cerramos. Y así a Andy, la persona que lo enmarcó. Entonces, claro, hasta que llegó al teatro fue el máximo celo. Claro, pues la decepción de yo querer preparar esa pseudo performance que montamos, se veía como quebrada, ¿no? Ahora vamos a llegar a eso, porque precisamente, claro, la presentación, ahora nos vamos a eso, que además lo hemos visto antes, rasgando capa por capa para llegar a esas capas donde estaban ya todos tus recuerdos. Ahora llegamos a eso, pero claro, esa sensación de decir, estoy haciendo esto porque ya lo tengo que hacer, porque es parte de la obra, pero nadie va a abrir la boca cuando lo vea porque todos lo teníamos ya, pero bueno. Yo de todos modos siempre pensé, digo, tiene que haber alguien en el teatro, una persona, siquiera que todavía no haya recibido el WhatsApp, y ya al final queda como una anécdota. Yo estoy completamente seguro de que lo había, de que había gente que no... Lo que vamos a recordar es el momento en el que tú quitabas esa última tira de papel. Nadie va a recordar dentro de unos años que recibimos nada anteriormente. Al final es eso, lo que tú dices, es una anécdota, pero que en un día como este, pues estoy seguro de que a ti te remueve las entrañas. Sí. Oye, y antes que nada, no quisiera dejar pasar la ocasión de daros las gracias a ti, a vosotros, a todos los medios, porque os portasteis de verdad de 10, ninguno compartiendo la imagen y dejando que por lo menos hubiese cierto sector de la población que no vio de primeras hasta... Porque claro, a ver, estamos conectados, pero no todos. Sí. Exacto. Gracias. Gracias a vosotros. Pasando ya por esto, que queríamos pasarlo muy por encima, pero teníamos que comentarlo, el día. Llega el día, ese jueves, en el que el Teatro Echegaray vuelve a ser la sede de esta presentación del cartel, y tenemos un acto presentado por Santi Subirón y del que nos llama especialmente la atención las palabras, por el discurso, por el contenido de Miguel Ángel Blanco. En esos momentos, ¿dónde tenías la cabeza? ¿Estabas atento a Miguel Ángel? ¿Estabas pensando en que tenías que subir? No, yo estaba atento a Miguel Ángel porque Miguel Ángel no me adelantó nada. Entonces yo sabía que iba a hacer un discurso muy metido en la causa de lo que es el cartel, porque es una persona, mira, es la única persona que ha entrado a mi estudio en el comienzo del cartel, en el proceso del cartel y en la finalización del cartel. Es decir, él se ha preocupado mucho porque al principio tenía como cierto temor. Es que, José Luis, yo de arte contemporáneo no sé mucho y tú eres un artista contemporáneo. Y tú no te preocupes, que vas a saber perfectamente, es decir, no hay que hacer un doctorado para comprender esto, simplemente hay que sentirlo, ¿no? Entonces, claro, él ha sido partícipe de todo esto, entonces yo quería ver cómo él había recibido toda esa información que había estado observando. Él te mantuvo el secreto que tú no le mantuviste a él por motivos obvios, claro, ahí eras tú el sorprendido. Totalmente. Hay una cosa, y aquí sí quiero que Jaime entre un poquito más en profundidad, pero que llamó mucho la atención, ya hemos hecho referencia a ello, que es, primero, tu estética de artista en ese día, es decir, en un ambiente en el que todo era traje de chaqueta oscuro, como manda la tradición cofrade. Teníamos sobre el escenario a un pintor, a un artista, que se diferenciaba del resto de cofrades, y luego un pintor y un artista que era artista no solo porque estaba presentando el cartel, sino porque la propia presentación del cartel, Jaime, era parte de la obra. Sí, tal y como sucede en la propia obra, fuiste regando con calma, con cuidado, las láminas de papel, buscando qué había detrás y de cada capa, ¿no? Te preguntaría cómo surge esta acción y cuánto de similitud y de explicación tiene esta acción artística para el contenido de la obra. Sí, pues mira, la explicación la tiene toda, porque yo quería que de un primer vistazo la gente supiese qué es lo que iba a ver. Entonces, claro, es importante que vea el ¿no? el previo a eso que va a ver. Y mira, la idea realmente a mí me rondó por la cabeza, pero muy sucintamente. Pero el día en que que llegó Pablo Atencia al estudio para ver la obra cuando ya estaba finalizada, que fue el sábado 22, o sea, yo acabé la obra 5 minutos antes de que Pablo llegase, porque yo muy valientemente le dije, el sábado lo acabo, y claro, sin saber, me faltaba medio cartel por hacer, pero aún así casi me pasé toda la noche. Además, en el vídeo, en el time-lapse se ve, anochece y se ve cómo amanece. ¿Sabes? Entonces, Miguel Ángel Blanco fue la persona que me dijo, ¿por qué no hacemos esto?
O sea, que él como que me dio la confianza suficiente para decir, oye, pues mi idea no estaba tan loca. Y le dije, pues lleva razón, lo vamos a hacer así. Entonces, desde un primer momento, eso se pensó que sería así. Picasso decía que dormía poco y trabajaba mucho porque quería que las musas le llegaran despierto. Siguiendo con la performance, esta semana es Fitur, esta semana, sí, estoy yo con las fechas perdido todavía. Estarás en Fitur, presentarás el cartel y mi pregunta, porque creo que es un foro que probablemente lo acepte también muy bien, ¿has pensado en repetir esa performance en la presentación? No, creo que no. De hecho, no. Sé que tenemos 5 minutos para hablar del cuadro. Entonces prefiero invertir los 5 minutos en hablar del cuadro. No, porque el público ahí va a ser totalmente diferente. Claro. Vas a pasar de un público especializado local a tener un público nacional e internacional. Pero bueno, claro. Pero es que no sé realmente si eso se pudiera hacer o no, porque como estarán todos los cuadros, creo que sería injusto para el resto de provincias que nosotros hiciésemos algo. Este año dentro de todo el pabellón de Andalucía. Exacto. Sí, es que este año se presenta primero a las 10 en el pabellón de Andalucía y a las 12 en el de Málaga. Perfecto. Jaime, la performance nos dejó a todos, bueno, pues boquiabiertos. Sorprendido y, bueno, sorprendido gratamente. Y bueno, te pregunto si esa manera paralela de compartir protagonismo con la propia obra, la podemos considerar una parte de la obra, una obra que se compone de dos, o ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que solamente... Una introducción simplemente de la obra. Sí, es mera introducción. Yo quería que la gente, mi miedo era que no percibiesen el mensaje correcto como impacto, ¿no? Nada más verlo. Entonces pensé en hacer una acción que nos invitase ya a pensar en lo que estábamos viendo, como que, mira, pues es como si se hubiese seguido arrancando, ¿no? Yo, por dejar ya este tema zanjado, vamos a pasar a la propia obra. Yo soy de los que piensa que cualquier obra que necesite una reflexión y una mirada cuidada es catalogada directamente de contemporánea o vanguardista por el público cofrade, ¿no? De hecho, a mí particularmente la obra no me parece rupturista en cuanto a las formas, arte figurativo. De hecho, la veo bastante barroca en algunos aspectos. Creo que engarza muy bien con nuestro estilo. Y, sin embargo, esa forma de componer el cartel, algunos que tenemos ya algunos años, pues lo hemos podido ver como un hecho cotidiano y urbano en los años 80 y 90. Te ponemos unas imágenes para que le eches un vistazo. Y sobre eso te preguntaría si hay alguna similitud entre estas imágenes que estamos viendo y tu idea de cartel como palimpsesto. Por supuesto, sí. Es que verá, el palimpsesto es algo que forma parte intrínseca de mi trabajo desde hace tiempo, ¿no? Porque el dibujo se va superponiendo uno a otro, es decir, se va acumulando, pero me daba cuenta que igualmente la memoria actúa de esa manera. Es decir, mi idea base a la hora de afrontar este cuadro era ¿por qué yo el año que viene quiero ver la Semana Santa otra vez, ¿no? Y vivirla intensamente, quedarme hasta las 1000 viendo procesiones? Es porque yo quiero rememorar lo que viví el año anterior y así sucesivamente nos vamos echando atrás y dices, es que desde que era pequeño tenía este sentimiento, ¿no? Entonces, claro, me doy cuenta de que estamos hechos de la misma materia que el dibujo, es decir, me superpongo, la memoria se superpone igual que mi proceso de dibujo y claro que lo he visto en la calle, evidentemente si no lo llego a ver en la calle, este trabajo no existiría. Hay una cosa muy curiosa que también ha llamado la atención y ha sido una de esas críticas y respuestas a las críticas, y es que parece que en un cartel cofrade, en una obra cofrade, hay que tener un protagonista, un rostro protagonista. En este caso tenemos ideas, retazos de partes. Tenemos la parte principal con el manto de los dolores, tenemos solamente dos referencias directas a lo que es una imagen devocional, como es la mano derecha del Señor del Huerto en actitud de oración y la mano derecha del Santísimo Cristo de la Redención en la cruz. ¿Qué buscabas al no tener un rostro como protagonista? ¿Qué intencionalidad te mueve a decir, siempre ha habido una Virgen, un Cristo, voy a irme a esto? El no caer en la obviedad, es decir, el no ser previsible. Claro, todos quieren... Mira, hay una cosa que me ha dicho mucha gente, es que yo pensaba que tú ibas a hacer
como el año pasado, estudiantes, es decir, un Cristo perfectamente realizado y tal. Yo, claro, es que no es lo mismo. Yo no he recibido el encargo de representar a un Cristo o una Virgen, que eso sería muy fácil, porque realmente tiro de eso, me gano el aplauso inmediato haciendo pues un verismo de ese Cristo o esa Virgen, pero no, yo he recibido el encargo de anunciar la Semana Santa, y la Semana Santa es muy plural. Ya lo dije aquí cuando vine anteriormente, que yo quería reflejar la pluralidad de toda la Semana Santa. Entonces, claro, yo como artista que tengo que hacer esa obra, tengo que hacer un ejercicio de interpretación de lo que es la Semana Santa. Y como vosotros decís, mira, está el nazareno principal, que está en la parte justo en el eje central de la obra, que es el nazareno, ¿no?, que es el acto de penitencia en sí. Es decir, junto con el hombre de trono son las dos acciones más a tener en cuenta, ¿no?, en cuanto a esta actuación religiosa. Pero está también, como tú dices, la mano que ora, pero la mano que sufre, es decir, el Cristo crucificado. Está el interior de la iglesia, que son los mártires, y el exterior de la iglesia, que es la Semana Santa, que estamos en la calle. Es decir, yo buscaba, como tú has dicho antes, es una imagen muy barroca. Efectivamente, es muy barroca porque hay muchísimas imágenes, pero está compactada de tal manera, con una lógica, que hace que sea coherente. Es decir, no ha perdido la compostura por haber una amalgama de imágenes, sino que está correctamente compuesta en base a esa cartelería que se ha ido superponiendo una a otra. Sí, se produce una especie de horror vacui, por decirlo de alguna manera, y bueno, y más horror vacui que tienen los propios mantos de nuestras vírgenes, que es abstracto, y horror vacui es de una ascendencia hispano-musulmana total, por la abstracción y por el llenar casi obligatoriamente la superficie de tela de elementos decorativos, ¿no? Al fin y al cabo somos un sustrato y somos una mezcla de muchísimas influencias, de muchísimas culturas. Más, porque al estar tratado de la manera que está tratado, con ese palimpsesto, al final el color es lo que hace que tenga, a efecto de distancia, es decir, cuando te distancias del cuadro, aparece casi como una tinta plana. Es decir, para tú fijarte en todo lo que hay dentro de ese cuadro, te tienes que acercar a verlo, tienes que hacer un ejercicio como de fisgón, ¿no?, de mirar. Hay una cosa que nos has traído a los cofrades, que bueno, nosotros ya en la entrevista tuvimos la posibilidad de hablar contigo, pero son, por un lado, el palimpsesto y por otro lado el concepto de dripping. Son dos conceptos, dos vocablos que en el mundo cofrade nos sonaban a chino hasta hace muy poquito. Jaime, del palimpsesto ya tenemos más o menos claro, y ahora nos queda la otra parte. El dripping. El dripping es una obra, o sea, una técnica, un recurso técnico que básicamente tiene su auge, yo lo sitúo en el expresionismo abstracto americano, ¿no? Tú que controlas mucho más esto. Y bueno, al fin y al cabo no deja de ser una técnica que se basa en lo gestual. Es decir, yo muevo el pincel y la mano y dirijo la pintura hacia el polo que yo quiero, ¿no? Y al final se produce una forma de mi gesto plasmada en el lienzo. José Luis trabaja mucho con el dripping a base de agua. Sí. Y descompone la materia gracias al dripping y al uso del agua dentro de un dibujo que está totalmente rematado y totalmente bien ejecutado. Ahora ya él que nos explique el uso, por qué y cómo lo haces, cómo lo ejecutas. Sí, mira, se puede ver un poco en el Die Lab, ¿no?, que yo hago un dibujo muy preciosista dentro de lo que cabe, con un cierto verismo, pero no veo realmente ningún ejercicio artístico dentro de ese trabajo, ¿no? Lo considero más bien como un paso previo. Entonces lo que yo hago es que una vez que lo acabo empiezo a lanzarle agua, y a veces de una manera muy violenta. Pero claro, buscando también una conexión con la naturaleza, es decir, del mismo modo que crecen las montañas, las islas, con esos volcanes que erupcionan de una manera muy violenta, en mi proceso de trabajo también hay cierta violencia a la hora de lanzar el agua, ¿no? Ese agua lo que va haciendo es que va destruyendo poco a poco el dibujo que he ido realizando, y en esa manera de destruir voy construyendo, es decir, crece un nuevo dibujo, que es lo que yo quiero lograr. Es decir, es un dibujo fluido, es un dibujo muy líquido, y pretendo que se creen esos canales, ¿no? Es decir, buscando que la obra se defina a sí misma y no tener yo un control excesivo sobre ella. Resulta curioso porque hay un tercer interviniente aparte de tu mano y el agua, que es el azar. El azar también decide, en cierto modo,
el resultado final de la obra, que era una cosa como muy dadaísta y muy surrealista, ¿no?, a principios del siglo XX. De hecho, he tenido fallos catastróficos dentro de mi trabajo, no en el cartel, no me ha pasado en el cartel, pero sí que en otras obras, y al final esos fallos han terminado formando parte de la obra. Es decir, tomar una decisión y decir, o me cargo el cartel y lo dejo por imposible y lo repito, o sea, el cartel no, perdón, la obra, o incluirla dentro, y al final han terminado incluyéndose porque terminó siendo un factor determinante. Pasamos, Jaime, ¿a qué parte ahora del cartel? Lo has desmenuzado tanto que vamos a hablar punto por punto. Hemos hablado de la técnica, sobre todo, ¿no? Pero bueno... yo me iba a la tipografía. Yo antes quería preguntarle sobre la composición, que me parece también muy interesante, hemos hablado de ella, pero bueno, en las diferentes capas que intuimos, en las dos dimensiones que tiene el dibujo de la obra, hablando del dripping, vemos que afecta muchísimo más a la que se supone que es capa superficial, que ha sido rasgada, y menos al manto, que apenas tiene un par digamos, de lágrimas de agua con tinta cayendo. ¿Qué era el presente de tu trayectoria en la superficie? El presente de mi trayectoria... Podría ser, podría ser. Nunca me lo he planteado, la verdad. Necesito una reflexión sobre eso. Bueno, ahora sí, ahora yo me iría a la tipografía, porque llama mucho la atención esta S Semana Santa, donde la S forma parte de un cartel anterior, que estaba en esa pared debajo. Tenemos las AES en espejo. Forma parte dentro de la composición, esa tipografía. De hecho, en el vídeo que hemos estado viendo durante la entrevista vemos como la tipografía inicial era completamente Semana Santa con la S incluida, pero luego en el desarrollo ya incluyes esa S en el cartel de detrás. ¿Cómo llegas a esa composición? ¿Cómo dices, pues mira, esta S va a estar detrás? Yo tenía, la verdad que cuando comencé el cartel tenía una idea distinta, es decir, yo tenía otro cartel en mente, pero enseguida empecé y dije, ojo, porque la tipografía aquí tiene que ser primordial. Entonces me recorté todas las letras que componían el cartel y empecé a jugar con ellas. Es decir, empecé a distribuirlas por segmento. Al principio era Semana Santa, pero claro, decía, ay, hay que hacer mucho esfuerzo. Sí, porque sí que me di cuenta de una cosa, que Málaga y Semana tienen seis letras. Es decir, digo, mira, están como hermanadas, ¿no? Y ya, claro, al final la fui componiendo de tal manera que, digo, tienen que formar parte intrínseca la una de la otra, por eso está la tipografía una montada sobre la otra, y dado que Málaga es una ciudad de mar, donde se refleja la propia ciudad, quería que las dos últimas vocales que tiene tanto Málaga como Semana, una se reflejase sobre la otra. Entonces de ahí que la A permanezca invertida. Y como tú dices, pues esa S forma parte de otro cartel. Creía, es que muchos diseñadores, o sea, diseñadores gráficos, me han criticado desde otros puntos de España, me han criticado que si la tipografía, digo, mira, es cierto que posiblemente tendremos que quitar de alguna manera la denominación cartel a esto, porque no hacemos un cartel, efectivamente, no, y yo se lo decía, digo, te admito que no es un cartel. Claro, ellos saltan con el dogma de la cartelería, que si la tipografía no es clara, digo, pero es que yo la tipografía he dejado de que sea algo como, no sé, se puede anunciar un panfleto de un supermercado en pro de un ejercicio artístico, es que es la S. El cartel de Semana Santa como obra pictórica no necesita ningún tipo de tipografía, si lo queremos decir así, porque, como tú dices, no es un cartel. Como obra pictórica es una obra que anuncia la Semana Santa y, lógicamente, no debe corresponder, porque entonces tendríamos que hacer todos los años algo parecido, no debe corresponder al diseño gráfico tanto como al arte, porque un manto no es diseño gráfico, un trono no es diseño gráfico, estamos en otro punto. Es que estamos en otra línea, efectivamente, y además la palabra santa tiene como un interlineado más acuciado, pero es porque yo le quiero dar como un toque fílmico al propio carácter de lo que es la Semana Santa, ¿no? que es casi de película. Jaime, se me ha ido casi el tiempo, llevamos 25 minutos, tenemos que cortar ya. Te voy a dejar que tú hagas una pregunta y yo le voy a hacer la última de lo que hemos estado hablando antes. Vale, pues llegamos a la conclusión en cuanto a la composición, que
que lo que hay es una búsqueda hacia lo primigenio de tu memoria y de tus recuerdos en el cartel. Y hay un par de detalles plásticos que sí levantan aún interrogantes. Parece que ya hemos despiezado el cartel totalmente, pero aún quedan, por lo menos en mi caso, un par de preguntas sobre un par de dudas, y es: ¿el fuego inferior del manto responde a algo? Y otra pregunta: en la parte superior derecha, sobre la alcazaba y sobre el palio de Gracia y Esperanza, hay una nebulosa que parece formar o adivinar una forma. ¿Hay algo de lo que te pregunto en todo eso que hay en el cartel? Pues mira, empezando por el manto, a ver, tú que eres de Expiración, has vivido como yo ese momento de llegar al Salón de Tronos y cuando el manto estaba colgado del techo, hacer con la cortina así, ¿no? Y encontrarte el manto impresionante de cara. A mí siempre me ha recordado como una montaña lisa, ¿no? Una pared rocosa, en la cual con el relieve que tiene el propio manto del bordado, tú quisieras escalar, ¿no? No sé, a mí me han entrado muchas ganas de, como de una poder pared hacer de escalada. eso. Efectivamente. Entonces yo he interpretado el manto como casi una montaña rocosa, porque así es como crece el arte, de una manera muy orgánica. Entonces por eso tiene una veta azul. Es decir, ese azul que me ha preguntado mucha gente, de esa línea que serpentinata que aparece ahí, pues sería como la veta de la montaña. Entonces, claro, es como una interpretación, ¿no? De que una falla, digamos. Sí, claro, porque, a ver, el manto está colocado de una manera totalmente vertical y no sobre el trono, porque estamos en la previa a la Semana Santa. Ese manto siempre ha estado así cuando no era Semana Santa. Cierto. Cuando es Semana Santa ya está en su trono. Al margen del barroquismo también de despejar la cortina y verlo. Y después lo segundo que me has preguntado sobre Gracia y Esperanza, el palio, Sí, que aparece la allí. parte superior de... La parte superior es como una idealización poética de la escenografía que yo viví, he vivido durante 2 años en la salida de Gracia y Esperanza. Ajá. Es decir, esa arboleda que hay justo al lado de la alcazaba está como idealizada. Vale. Jaime, yo le tengo que preguntar ya, porque sería muy atrevido por nuestra parte tener a un artista como José Luis Puche y no preguntarle por otras cosas. De aquí a poco vuelves de nuevo a Nueva York, si no me equivoco, tienes... lo primero es ir a Fitur a presentar la obra, pero en tu faceta de artista global tienes otras muchas cosas próximamente. Sí, ahora mismo estoy preparando ya unos cuadros que tenía que haber empezado hace 1 mes y pico, pero el cartel se ha llevado más tiempo del necesario. Y nada, unas piezas que tengo que hacer para Sydney, que están esperando. Una de ellas va para Sydney, pero creo que directamente rebota a Nueva York en cuanto llegue a Sydney. Entonces sí, tengo ahí unos cuantos coleccionistas esperando y el próximo viaje será a Nueva York justo cuando acabe la Semana Santa. Pues te deseamos lo mejor, que disfrutes de un año tan especial para el pintor del cartel de la Semana Santa. Te agradecemos mucho que hayas vuelto a estar con nosotros, nada más que 6 días después de la presentación. Y Hablamos en confianza la otra vez y dijo que estaría dispuesto a venir a despiezar el cartel y así lo ha hecho. Hombre, muchas gracias a vosotros, de verdad. pues un placer, nosotros vamos a seguir con el programa. Ahora, en esta segunda parte, vamos a seguir hablando del cartel porque hoy es de lo que toca. Vamos a tener con nosotros a Martín España, pintor, y a José Manuel Leiva, que es historiador del arte. Con lo cual vamos a seguir hablando del cartel, vamos a seguir despiezándolo y vamos a seguir hablando de arte y pintura cofrade. No te vayas, que en un momentito estamos de vuelta. Lo que te decía, hemos estado hablando con José Luis Puche de su cartel, pero hablar de carteles en Semana Santa implica hablar de un fenómeno artístico muy diferente a prácticamente todo, porque al final el cartel se convierte en ese grito en la pared, pero hay quien lo hace para una perspectiva más local, más cofrade, hay quien lo hace con una perspectiva un poquito más amplia. Por eso queremos en esta última parte hablar, por supuesto, con 2 personas que saben de esto muchísimo más que yo, quizá no sé si más que Jaime, pero queremos hablar de todo lo que hay en torno a la cartelería cofrade, al arte pictórico cofrade. Jaime Moreno, vamos a hablar con José Martín España. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Licenciado en Bellas Artes, pintor del que tenemos mucha obra aquí en Málaga, en la provincia, y bueno,
en primeras palabras, tu impresión del cartel de este año, si quieres dárnosla. Bueno, sí, puedo darla. Además, ya como ya se está empezando a ver por algunas calles, ya lo empiezo a ver por el centro. Bueno, es Málaga, vamos a partir de esa base que es importantísimo. El cartel creo que debe de representar sobre todo el lugar, ¿no? y que conviva con las personas que se relacionan con él en la calle, así que creo que representa ya de por sí mucho a Málaga. Y después, por otro lado, bueno, pues esa intención de la que nos hablaba el autor, pues de representar esa memoria, ¿no? Me parece interesantísimo. También ese puntito intimista creo que también es muy necesario. Y bueno, si bien no es un grito, por así decirlo, pero sí es un susurro, ¿no? Que creo que también necesitamos a veces de esa voz un poco más íntima, que en el tema del arte cofrade creo que es muy importante. A mí hay una cosa que siempre me gusta cuando desde mi perspectiva de periodista me siento con un licenciado en Bellas Artes y un licenciado en Historia del Arte. José Manuel Leiva, buenas noches, José. Buenas noches, Fran. Cada uno, el licenciado en Bellas Artes tiene su visión artística, pictórica, en cada caso tiene su estilo. Los historiadores del arte venís con la lección, entre comillas, aprendida de este estilo, así son las cosas. Desde tu punto de vista, ¿cómo has visto ese cartel de la Semana Santa? Sí, nosotros en la carrera estudiamos, no como una asignatura entera, pero vamos dando algunas pinceladas, nunca mejor dicho, acerca de lo que es la cartelería, su historia y la importancia que tiene para el mundo de la historia del arte. Pintores que lo tenemos consagradísimo dentro de lo que es la historia del arte, como Toulouse-Lautrec, por ejemplo, son conocidos por ser grandes cartelistas. En cuanto al cartel de este año, mi opinión, fantástica. Hay una gran noticia para Málaga, tener un cartel de este tipo, porque aparte de haber apostado por un pintor de gran renombre a nivel internacional, como es Puche, que además ha colaborado con el teatro que se acaba de inaugurar en el Soho, que ha hecho un mural fantástico. De hecho, anoche estuve en el musical A Chorus Line, tuve la suerte de ver, aparte de la obra, fantástica, lo que es el mural de cerca, me encantó, me gustó muchísimo. Y lo dicho, para Málaga una gran noticia, contar con grandes artistas de renombre que apuestan un poquito más, dan un paso más adelante respecto a lo que es el arte en general, pero sobre todo el arte cofrade, que siempre pues es bueno que se innove en el mundo de las cofradías, que no siempre pues están muy predispuestos a lo que es el avance artístico. Yo creo, Jaime, que se está hablando mucho de la técnica. Yo ahora después le quiero preguntar algo a Martín España, porque en obras privadas, y creo que el año pasado, él utiliza una técnica que luego sobre el papel no llama tanto la atención, pero cuando ves la obra en sí, es ese collage a distintas posiciones, llama mucho la atención. Es algo que... No solo el volumen real, no fingido. Exacto, el volumen real que luego llevado al cartel. Yo no sé, en tu caso como cartelista que has sido, que eres y que trabajas en ello, cuando tú estás haciendo ese collage, en esa técnica, o no sé si el término artístico es collage como tal. Sería más bien procedimiento, pero bueno. Técnica también se utiliza, vaya que... Ese procedimiento que es el ir incorporando capas para dar una imagen que cuando tú ves ese cuadro en persona te da una perspectiva maravillosa, una perspectiva que además según lo vas viendo cuando te mueves te presenta otra forma de verlo. ¿Qué importancia tiene utilizar ese procedimiento, esas técnicas, esas herramientas para un cartel que luego sabes que se va a reproducir en un papel con tinta sencillamente? Claro, a ver, es complicado plantear una obra tridimensional para que después se vaya a ver en un formato papel, que además no siempre la calidad es la mejor. Lo interesante es, en este caso, aunque no es su fin, porque su fin ya sabemos cuál es, que es el que esté en las calles, el que conviva con los entornos urbanos y demás, pero sobre todo ya es una cosa personal, ¿no? Es una cosa de sigo con mi línea, con mis trabajos y presento, en este caso a la cofradía, presento una obra con todo mi contexto y con todo mi universo. En este caso, el tema de la tridimensionalidad, el tema del uso del papel, de los cartones y tal. Es una cosa, en mi caso más personal, es cierto que con el
con la evolución de la propia obra y con el tiempo sí que voy viendo que podemos hacer cosas, se puede trabajar la pieza con idea de que una vez que se pase a una fotografía sí que estemos usando esa tridimensionalidad y sí que le estemos sacando jugo a ese volumen. Ocurrió en un cartel de la feria no hace mucho, en un cartel de la feria de Málaga que era una fotografía de un, por así decirlo, diorama o una cosa así parecida, que eran una serie de piezas de volumen hechas en papel, ¿no? Era magnífico. El resultado es una fotografía y la realidad en este caso era pues una cosa completamente cúbica, una escultura, por así decirlo. Claro, yo no puedo llevarle a la hermandad de turno o a mi cliente una escultura para, bueno, pues los tamaños y tal son complicados, ¿no? Pero sí que, bueno, al final no deja de ser una cosa más bien personal, una cosa de mi propia obra. Me imagino que en el desarrollo de ese tipo de obras la sombra se antoja vital para la creación del volumen, por lo tanto la fotografía tiene muchísimo de protagonismo a la hora de llevarlo al papel, no en la obra en sí. Pero hablando de procedimientos, como tú has dicho, ¿qué os parece el usado por José Luis Puche con el palimpsesto como sustrato y memoria de capas y de pensamientos y de ideas que se van superponiendo y se van borrando unas a las otras? ¿Qué os parece esa elección de procedimiento a la hora de componer el cartel? A mí me gustó mucho desde un primer momento, ya no solo el resultado final, sino la obra, sino esa performance que hizo José Luis de ir poco a poco y retirando lo que era ese envoltorio, que al final pues nos llevamos esa grata sorpresa de encontrarnos con esa maravilla, pero eso ya de por sí desde un inicio iba generando cierta tensión que al final tenía también su reflejo en la obra, porque ahora lo podrá comentar el compañero mejor, que él domina más las técnicas pictóricas. Este palimpsesto en el que habíamos como muchos carteles arrancados hablando de esa idea, de ese concepto de lo que es el cartel como algo que va a la pared, como algo que es efímero y que es algo que viene a anunciar, aunque al final se acabe convirtiendo en una obra de arte, pero es algo que nos viene a anunciar, y eso fantásticamente bien planteado en lo que es la obra y el resultado final. Me parece muy interesante que habla de lo que empieza y lo que acaba, ¿no? Completamente lo que él acaba de decir, de algo efímero. Y también creo que nos habla un poco de que, bueno, pues cada uno somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y la Semana Santa de Málaga, a ver, bueno, ahora con el tema de la globalización, ¿no? Todos tenemos al menos una pinceladita de Semana Santa de otros lugares, de cómo se entiende en otras ciudades y tal, pero la nuestra en concreto, que nosotros, bueno, considero que vivimos con ella y que ahora también pues se estudia bastante. La Semana Santa de Málaga también se adapta mucho a los tiempos, es una Semana Santa en constante evolución, por supuesto, como cosa cultural. Más bien, la base la tenemos, la base es una base que cambia bastante poco o nada, pero con ella también también va la ciudad. Y creo que el cartel representa, me recuerda mucho cuando paseas por Málaga y ves esos comercios que tienen los carteles de tiempos pasados y tal, arrancados. Me recuerda mucho a esa Málaga del centro histórico, así como muy comercial y demás, pero también a esa evolución, ¿no? Como que esas piezas que se sobreponen, esas capas, esa evolución es Málaga en sí, es muy pura, renace, ¿no? Constantemente. A mí hay una cosa, no sé si habéis podido ver el cartel de la Semana Santa de Córdoba. Hay una cosa que en esto que estamos hablando de Málaga, el cartel de Puche en Málaga, en el caso del cartel de la Semana Santa de Córdoba, es una recreación de un cuadro de Julio Romero de Torres. No hay nada artísticamente más cordobés que Julio Romero de Torres, con la actualización de poner en primer plano a una imagen de la Virgen. Quizás, si lo comparamos con este de Puche, es lógicamente un cartel mucho más ortodoxo, mucho más esperable, entre comillas, pero no deja de ser también esa cercanía a la ciudad. Sí, de hecho, en el cartel este de Córdoba, es lo que tú has comentado, Fran, eso cómo se actualiza un cuadro icónico de Romero de Torres. El resultado técnico es espectacular, es algo impresionante, pero es como también comentas, es algo más esperable, algo que podemos imaginar que es lo que se va a usar para representar Semana Santa, que la refleja de una manera pues increíble. Pero quizás le falta ese toque
un poquito más de modernidad, de atrevimiento, que aquí en Málaga pues hemos tenido la suerte de conseguirlo este año. Y ya el año pasado también, con ese graffiti en la pared, con la Virgen de los Dolores del Puente, también se hablaba muchísimo de lo que es Málaga y esa presencia constante del arte urbano en las calles. Bueno, ahí tenemos ese cartel en pantalla en el que vemos, pues, vamos, la imagen de la mujer de abajo a la derecha es prácticamente la piconera, es la mujer con el brasero clásica. Es una descontextualización de elementos de diferentes cuadros de Julio Romero de Torres para situarlos en torno al icono central de la pintura, que en este caso lo ocupa la Virgen de los Dolores, y en ese páramo simbólico y desierto que muchas veces aportaba el fondo en los cuadros de Julio Romero de Torres. Y es como, desde mi punto de vista, que mi formación artística ha pasado por 2 asignaturas en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, pero eso sí, con Juan Antonio Sánchez López, con lo cual ahí... desde mi punto de vista lo que tenemos ahí es algo en cierto modo anacrónico, porque no es algo que se pueda esperar de una Semana Santa del siglo XXI, pero que a la vez tiene esa parte de tradición a la que tenemos que exigirle siempre. El cuadro de Puche, yéndonos de nuevo a nuestra obra, lo que tenemos es retazos de la Semana Santa nuestra y, como decís, aquí cómo se actualiza, pues con esas técnicas. Hemos hablado del palimpsesto como esa superposición de carteles, y luego también lo que llama la atención, que ya hemos hablado con José Luis, es ese lagrimeo del dripping, esa forma, esa estética de la propia pintura. Y metamorfosear la propia pintura, ¿no? La verdad es que hemos hablado, en el caso de Martín España, hemos hablado de ese lenguaje, digamos, collage 3D. Ahora Puche nos ha propuesto un palimpsesto. ¿Qué creéis que esto aporta a la Semana Santa y cómo lo valoráis? Porque estamos hablando del aporte de unas técnicas absolutamente novedosas y donde muchas veces, porque a mí particularmente el cuadro de Puche me parece más barroco que otra cosa, muchas veces la contemporaneidad de la obra está en la propia ejecución de ella, ¿no? Y en este caso yo creo que se demuestra, ¿no? ¿Cómo ves esa aportación? Verás, en el tema de las técnicas, hemos tenido unas décadas anteriores en las que sí que se investigaba muchísimo. Es decir, sí es cierto que la obra que nos trae José Luis Puche este año, creo que en técnica, en composición, da un salto muy grande, evoluciona muy favorablemente, pero no olvidemos que prácticamente está todo inventado, por así decirlo. En la obra de Puche vemos algo que valoro muchísimo, que es esa visión que él ha tenido y cómo nos la ha llevado, lo vemos en pantalla, cómo nos la ha llevado al lienzo, cómo tantas formas de ver la Semana Santa en distintas décadas, cómo nos lo lleva todo al mismo sitio y al final nos dice lo mismo: es Semana Santa en Málaga y somos el resultado de todo esto. Incluso esa mención que hacía la música cofrade, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Y creo que era absolutamente necesario que estuviese también en ese retazo la representación de la música. Que se produce también una integración de las artes cofrades, ¿no? En todo esto, ¿no? Al final hace un todo, él ha hecho un todo, porque estamos hablando de algo tan completo y de una complejidad importante, y creo que sí, que lo mete ahí todo, y además es como si mete muchos años dentro de una caja, ¿no? Y de pronto hemos abierto la caja, y cuando vemos el cartel y nos vemos a nosotros decimos: es que somos el cartel. Lo que ha llegado a nuestros días es lo que nos está representando este señor en su cartel, ¿no? Y después, en relación a la pieza en sí, por supuesto, una evolución, gráficamente hablando, una evolución importantísima. Yo he de decir, como historiador del arte, que me siento aliviado de no ser artista a la hora de recibir encargos, porque sobre todo dentro de lo que es el mundo de la cartelística cofrade. Más de 150 años de historia del cartel que han dado para muchísimo en todos los ámbitos. El primer cartel de la Semana Santa de Málaga, si no recuerdo mal, se remonta al año 1921. ¿Qué peso tan grande, qué responsabilidad tan grande tiene que tener
un artista a la hora de hacer un cartel, y sobre todo si es el cartel oficial de la Semana Santa, de intentar innovar, de buscar nuevas posibilidades, nuevas, no técnicas, porque es que ya prácticamente, como se ha comentado, está casi que todo inventado, pero es sobre todo eso, la búsqueda de una identidad con la que identifiques a toda una ciudad en ese cartel. Yo creo que es algo complejísimo, más allá desde el punto de vista técnico, es también el contenido de lo que se está representando, es que es algo, una búsqueda continua. Yo creo que es el carácter del artista, y si te quieres posicionar y ir a la vanguardia, es intentar innovar. Es verdad que está casi todo inventado, pero a lo mejor la composición de técnicas diferentes en una misma obra te puede dar un resultado totalmente plástico diferente, y creo que es lo que ha intentado José Luis, y creo, por supuesto, que lo ha conseguido. Os pregunto, si miramos los 10 últimos carteles de Semana Santa, los oficiales, ¿no? Os digo los nombres por si queréis hacer memoria: Palma, Mingorance, Ribagen, González Bueno, Naranjo, Cárdenas, Berzosa, Ruiz Monte y Jiménez, José Antonio Jiménez. Estilista, o sea, lo único que se parecen entre ellos es que es arte figurativo, poco más. ¿Qué os parece este eclecticismo y a qué creéis que es debido? ¿Deja de tener una línea a seguir, o os parece positivo esta variedad? Yo creo que ponen de manifiesto cómo Málaga es una ciudad muy abierta, muy predispuesta a tener una amplitud de estilos artísticos enormes, con lo que has comentado de Mingorance, por ejemplo, pasando por un Raúl Berzosa, por Ruiz Monte, este año con el cartel de Puche. Es un abanico enorme de estilos artísticos distintos que ponen, eso, como decía, pone de manifiesto que Málaga es una ciudad en la que nos encontramos pues con maravillas como esta, con el de Rebello de Toros, o este año con una propuesta completamente distinta, técnicamente hablando. Sí, yo incluso bueno, por supuesto, creo que todo lo que está comentando Leiva, mira, por ejemplo, viendo el de Ribagen, que era el que tenía en mente, como un año traemos a Dolores del Puente de Pepe Palma, y al año siguiente, no sé si es al año siguiente, creo que hay un año en medio, sí, y en el 13 traemos a Ribagen, y al final creo que la ciudad lo entiende. Al final estamos hablando de artistas locales, conocemos su obra, convive con nosotros. Por ejemplo, esta pieza hiperrealista me parece interesantísimo, que bueno, pues cada año cada uno habla con su lenguaje distinto, y además vamos a partir de la base de que es una elección, que no se trata de un concurso, que es una elección que hace la propia agrupación de cofradía. En la agrupación de cofradía también hay muchas personas pendientes a que esto vaya bien, ¿no?, por así decirlo, así siendo un poco bruto, pero creo que miran mucho, y además creo que la agrupación de cofradía de Málaga se caracteriza en parte por eso, por la evolución positiva, y que vaya a la vanguardia de lo que estamos viviendo, ¿no? Al final yo creo que entonces el resultado es que tenemos un caleidoscopio de lo que es la sensibilidad de Málaga, vista Exacto. a partir de muchísimos prismas, ¿no?, diferentes, como podemos ver en los últimos 10 años. Vamos a pasar a la contra y vamos a hacer un poco de abogado del diablo, por decirlo de alguna manera, y es que hace poco tuvimos aquí la suerte de tener a Naranjo, y estuvimos hablando de su trabajo de restaurador sobre todo, pero tuvimos un momento para hablar de la cartelística cofrade. Él es cartelista y ha hecho bastante obra dentro de este campo, y sentenció que él no veía necesario el cartel dentro del mundo cofrade, que era un acto de más trascendencia en el propio acto que en lo que era en sí la repercusión de la obra. ¿Cómo valoráis esta reflexión en un mundo 2.0 donde la información fluye, como nos ha pasado en el último cartel, antes que la noticia? ¿Y qué os parece esta reflexión? ¿Cómo lo veis? En buena parte comparto esa opinión de Naranjo, porque como has dicho, vivimos en un mundo inmediato, estamos en la sociedad ya 3.0, un mundo en el que todo lo tenemos al instante. Es evidente que el acto de presentación de un cartel es un evento institucional, que acuden pues autoridades de la ciudad de Málaga, el señor obispo, gente pues muy destacada de lo que es nuestro entorno urbano, pero ¿por qué no hacer una presentación quizás algún día? Yo lanzaría la propuesta, una presentación virtual de lo que es el cartel, directamente presentada a través de las redes sociales, lanzando un tuit, una publicación en Facebook, ¿por qué no? Sí, antes de escuchar a Martín en España,
ya que tú lo has nombrado, la siguiente pregunta era si podemos estar ante la necesidad de otros formatos más directos y actuales para la Semana Santa. Y ya si quieres pues me respondes a la... Yo antes también que quería decir que precisamente por lo que estamos hablando, como hablábamos antes de esas obras tridimensionales, etcétera, precisamente al ser una obra que tiene tanta repercusión en el momento del acto, es donde sí podemos encontrar este tipo de innovaciones. Es decir, luego es cierto que el cartel concretamente de la Semana Santa nos lo vamos a encontrar en muchos sitios, se reparte con el periódico, es portada de periódico, pero luego un cartel de una hermandad concretamente sí permite que en el día de la presentación, a lo mejor, como decías tú antes, Martín España, sí podamos entregar una escultura con fondo, como vimos el año pasado, creo que fue en el cartel de la Semana Santa de Jerez, o en este caso en la Semana Santa de Campillos, la Cofradía de los Verdes, creo recordar que fue. Vale, en relación a la necesidad o no del cartel, tal, es cierto, y este año se ha visto en la presentación del cartel, el formato llevado a cabo este año ha sido completamente novedoso, esa explicación por parte del artista, y bueno, me ha parecido increíble, creo que no ha dejado indiferente a nadie. Creo que también es necesario, pero me suscribo a todo lo que estoy comentando, incluso a lo que comentó Francisco en su momento, Francisco Naranjo, porque estamos hablando de algo, el cartel en sí como hoja pegada en un comercio, en un local, es algo manido, completamente manido, no tiene uso y al final es... Hablando meramente decorativo. Meramente decorativo y que supone incluso un gasto económico y un gasto de espacio, que bueno, no sé si vamos a sacar el tema de número de carteles en relación a metros cuadrados que hay en el centro, pero... Pero muy interesante. Jesús Castella nos hablaba de los coleccionistas de carteles como meros fetichistas. Era fetichismo cofrade, él lo llamaba así, porque al final se queda como eso, como una obra de consumo interno propio y para guardar en un cajón. Exacto, como el que guarda una estampa a la cual no le reza, la guarda y eso se queda ahí. Podríamos sacarle mucho partido al acto en sí de la presentación, bueno, pues desde lo que ya nos ha abierto esta puerta José Luis a hacer un cortometraje si hiciese falta y ya empezar a meter muchas disciplinas artísticas que, bueno, ya la música la que prácticamente siempre está presente en las presentaciones, pero bueno, creo que podríamos meter muchas más historias en una presentación y hacerla muy atractiva. Porque ha abierto tres puertas desde mi punto de vista. Una, la conjugación de diferentes técnicas para dar un resultado diferente. Otra, la performance previa de presentación del cartel. Y otra, el making of de cómo se hizo el cartel. Es decir, podría representar a lo mejor que la videocreación puede ser el futuro cartel de la Semana Santa. Ahora que está tan de moda el GIF y el vídeo corto, que se puede incluso hasta poner música, ¿no? Es decir, yo creo que todavía hay un campo muy amplio por explorar. Eso hablando de lo que son las plataformas digitales, pero incluso también me pregunto si sería factible algún año pues encontrarnos con un cartel que vaya más allá del soporte clásico, fotografía, collage, fotomontaje o pintura. ¿Por qué no encontrarnos un cartel que pueda ser una pieza de vidrio, un retablo cerámico, una escultura? El año pasado se dio esa creación más escultórica que pictórica. Quiero recordar, insisto, en el cartel de la Semana Santa de Jerez y en el cartel de la Semana Santa de Campillos. Jerez seguro. Y Campillos también. Campillos, recordad que era un tondo, sí, que finalmente era una fotografía de una obra pictórica, pero es que el cartel era, de una obra escultórica, el cartel era la obra escultórica. Claro, que es que nos limitamos eso a lo que es la pintura o fotografía, pero existen todas estas posibilidades de que se podría llevar más allá y yo creo que sorprendería y gratamente a la ciudadanía de Málaga. Sí, voy a más. Un cartel en el cual aparezca una imagen final de algo con un código en el cual entras, lo fotografías y ahora de pronto ahí te sale una explosión de ideas, de historias, es que puede ser cualquier cosa que veas en una pantalla, que es al final con lo que convivimos. Desde el mundo del diseño gráfico vive cada vez más de los logotipos, que la cartelería que vemos todos los días, los logotipos vivos y cambiantes, es decir, un logotipo que se va modernizando sobre la marcha, que es un logotipo dinámico,
bueno, pues prácticamente lo que estamos diciendo aquí no es más que adaptar el cartel a los tiempos en los que estamos viviendo, con técnicas que vivimos y que consumimos como usuarios y como consumidores cada día, y es una idea que... El medio y el soporte me parece muy importante. El medio es el mensaje, lo dijo Marshall McLuhan. El soporte. Pues lo dejamos aquí porque podemos seguir hablando, llevamos ya un buen rato y se me ha ido el tiempo, acabo de verlo. Os agradezco mucho que hayáis venido, que hayáis estado con nosotros, porque como te decía al principio, Martín, España, nosotros aquí intentamos hablar de mucho más que de cofradías, y la verdad que te agradecemos mucho que nos hayas dado esa perspectiva, sobre todo las últimas ideas que habéis estado dando Leiva y tú, que me ha parecido que nunca lo había escuchado antes en un programa cofrade, y la verdad que se agradece. Para mí ha sido un auténtico honor y un placer, y bueno, seguimos adelante. Yo creo que Málaga va dando pasos muy buenos en el tema, en el contexto cofrade y en el contexto sobre todo, bueno, pues de las artes publicitarias, por así decirlo, sí, en relación a las cofradías. Algo a lo que tú has contribuido. También. Bueno, y yo creo que queda todavía mucho por explorar, ¿eh? Dentro de lo mismo, de que vamos a seguir indagando en lo mismo y vamos a seguir hablando de cosas de las que llevamos hablando siglos, pero creo que todavía, bueno, el formato tiene mucho todavía que decirnos. Pues Leiva, igualmente. Simplemente cerrar con una idea, una reflexión para Málaga, que es que tenemos motivos para estar alegres de vivir en una ciudad tan abierta al cambio, con muchas cosas que se pueden mejorar, eso es innegable, pero somos una ciudad que siempre estamos a la vanguardia y que nos encontramos pues con propuestas como las que este año nos ha lanzado José Luis Puche para celebrar pues la que es nuestra fiesta mayor, la Semana Santa. Pues muchísimas gracias a los dos. Jaime, nos despedimos hasta la semana que viene, que ya hemos dicho que vamos a hablar de Consolación y Lágrimas y de los mártires, es decir, más actual, imposible. Me quedo con las dos últimas reflexiones aperturistas, creo que son bastante interesantes para madurarlas. Yo creo que estos últimos minutos de la tertulia nos han dado mucho en lo que pensar en esta noche cofrade del miércoles. Nosotros te vamos a dejar para que te quedes pensando también, porque yo creo que ha sido un programa en el que hemos tenido bastante material sobre el que pensar. Nos vamos a ir, pero te vamos a dejar con la banda de cornetas y tambores del Cautivo. También hemos hablado de música como pieza importantísima. Vamos a escuchar Muéstranos, Señor, tu misericordia en el certamen de Lucena del año 2018. Nos vamos y ya sabes, como siempre, sé libre y sé feliz. Nos vemos la semana que viene. Adiós.